La nueva esposa de mi hijo me demandó para incluir a sus 6 hijos de matrimonios anteriores en mi testamento. El tribunal reveló que ocultaba miles en manutención infantil no declarada. Hola a todos, soy Esperanza, y hoy quiero compartir con ustedes la historia más increíble sobre la avaricia familiar, el engaño y cómo a veces la verdad tiene una forma de salir a la luz de las maneras más inesperadas. Lo que comenzó como un simple desacuerdo familiar sobre herencia se convirtió en un drama de tribunal que expuso mentiras, fraude y manipulación que fueron más profundos de lo que nadie podría haber imaginado. Al final de esta historia, entenderán por qué digo que a veces los peores enemigos pueden venir de dentro de tu propia familia. Déjenme empezar dándoles algunos antecedentes sobre mi situación familiar. Tengo 72 años. Soy viuda que perdió a mi esposo de 45 años hace aproximadamente 8 años. Trabajamos duro toda nuestra vida, ahorramos diligentemente y construimos un patrimonio considerable que incluye nuestra casa familiar, propiedades de inversión y una cartera de jubilación saludable que vale aproximadamente $2 millones. Mi esposo y yo siempre planeamos dejar todo a nuestro único hijo, Roberto, quien ahora tiene 38 años. Roberto siempre ha sido un buen hijo, responsable y cariñoso, aunque tal vez demasiado confiado para su propio bien. Ha tenido su parte de problemas de relación a lo largo de los años, incluyendo un divorcio de su primera esposa hace aproximadamente 5 años. Ese matrimonio produjo mi hermosa nieta, Sofía, quien ahora tiene 12 años y es absolutamente la luz de mi vida. Roberto tiene custodia compartida, y Sofía pasa cada fin de semana alternativo conmigo, lo cual ha sido una de mis mayores alegrías desde que mi esposo falleció hace aproximadamente 2 años. Roberto comenzó a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Valentina que parecía bastante agradable al principio. Valentina tenía 42 años, una madre divorciada que decía estar luchando financieramente como madre soltera. Tenía lo que describía como una situación familiar complicada, con hijos de múltiples relaciones previas, pero honestamente, no investigué demasiado en los detalles inicialmente. Roberto parecía feliz, y después de su difícil divorcio, solo me alegraba verlo sonreír de nuevo. Valentina era muy encantadora cuando la conocí por primera vez, casi excesivamente. Elogiaba todo sobre mi casa, mi cocina, mis joyas, siempre haciendo comentarios sobre lo exitosa y próspera que era nuestra familia. Hacía muchas preguntas sobre el negocio de mi difunto esposo, nuestras inversiones y la historia financiera de nuestra familia, lo cual encontré un poco extraño, pero Roberto me aseguró que solo estaba tratando de conocer mejor a la familia. La primera señal de alarma debería haber sido cuando Valentina comenzó a traer a sus hijos. Nos había dicho que tenía algunos niños de relaciones previas, pero resultaron ser 6 niños de entre 8 y 16 años, todos de padres diferentes. Ahora, quiero ser clara aquí, no tengo nada contra las familias mixtas o las madres solteras. La vida pasa, y las personas merecen segundas oportunidades. Pero lo que me molestó fue cómo Valentina parecía presentar una historia diferente cada vez que hablábamos sobre su situación familiar. A veces decía que los padres eran padres irresponsables que nunca ayudaban financieramente. Otras veces mencionaba que algunos de ellos pagaban un poquito de manutención infantil, pero nunca era suficiente para ayudar realmente. Constantemente hablaba sobre lo difícil que era llegar a fin de mes, cómo estaba luchando para pagar el alquiler de su pequeño apartamento y cómo se preocupaba por poder mantener a todos estos niños. Roberto, con su corazón generoso, comenzó a ayudarla financieramente casi inmediatamente. En pocos meses de estar saliendo en serio, Roberto estaba pagando por los comestibles, ayudando con el alquiler e incluso compró ropa escolar para varios de sus hijos. Vi a mi hijo agotar su cuenta de ahorros tratando de ayudar a esta mujer y sus 6 hijos, y aunque admiraba su bondad, algo no me parecía bien sobre toda la situación. Cuando Roberto le propuso matrimonio a Valentina, después de aproximadamente 18 meses de citas, traté de ser comprensiva, pero también sugerí que consideraran un acuerdo prenupcial. Dada la complejidad de su situación familiar y los activos significativos que Roberto eventualmente heredaría, parecía una precaución razonable. La reacción de Valentina fue inmediata y dramática. Se ofendió profundamente.
Dijo que no confiaba en ella y que pedir un acuerdo prenupcial probaba que nuestra familia realmente no aceptaba a sus hijos. A pesar de mis preocupaciones, se casaron en una ceremonia pequeña el año pasado. Asistí y traté de ser acogedora con Valentina y sus hijos, aunque noté que tenía gustos muy caros para alguien que supuestamente estaba luchando financieramente. Solo su vestido de novia probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gasta en alquiler, e insistió en una luna de miel en Europa que Roberto definitivamente no podía permitirse con su salario de maestro. Los problemas reales comenzaron aproximadamente 6 meses después de la boda. Valentina comenzó a hacer comentarios sobre planificación familiar y el futuro de todos los niños. Dejaba caer indirectas sobre lo importante que era que todos los niños en una familia mixta se sintieran igualmente amados y valorados. Al principio, pensé que solo estaba hablando sobre asegurar que Sofía se sintiera incluida con sus nuevos hermanastros, lo cual entendía completamente y apoyaba, pero luego Valentina comenzó a ser más específica. Hacía comentarios sobre las leyes de herencia, sobre lo injusto que era que algunos niños pudieran heredar más que otros solo por cuándo nacieron o quiénes eran sus padres. Comenzó a hacer preguntas directas sobre mi testamento, sobre mi planificación patrimonial y sobre lo que pretendía dejar a quién. Traté de manejar estas conversaciones diplomáticamente, explicando que siempre había planeado dejar mi patrimonio a Roberto y que confiaba en él para tomar buenas decisiones sobre el futuro de su familia. Señalé que Roberto era mi único hijo biológico y que mi patrimonio era algo que mi esposo y yo habíamos construido juntos específicamente para pasar a nuestro hijo y sus descendientes. La reacción de Valentina no fue lo que esperaba. Se volvió cada vez más agitada y argumentativa, insistiendo que una vez que se casó con Roberto, sus hijos se convirtieron en parte de nuestra familia también, y que era discriminatorio e injusto que yo los tratara diferente de Sofía. Comenzó a usar frases como familia legal y habló sobre cómo los hijastros también tienen derechos. La conversación, que lo cambió todo, pasó hace aproximadamente 4 meses durante una barbacoa familiar. Valentina había estado bebiendo vino y se volvió más confrontacional de lo usual. Me dijo directamente que necesitaba actualizar mi testamento para incluir provisiones para todos sus 6 hijos. No solo Sofía. Dijo que no era justo que Sofía heredara millones mientras sus hijos no obtenían nada, especialmente ya que Roberto ahora era su padrastro y tutor legal. Cuando traté de explicar que mi patrimonio estaba destinado para mi línea familiar biológica, que Roberto ciertamente podía elegir ayudar a sus hijastros de su herencia, Valentina explotó. Me acusó de ser egoísta, anticuada y discriminatoria. Dijo que estaba jugando favoritos y que iba a destrozar a la familia con mi pensamiento obsoleto. La discusión se intensificó rápidamente, con Valentina exigiendo que cambiara mi testamento inmediatamente o enfrentara las consecuencias. Cuando le pregunté qué quería decir con consecuencias, dijo que había estado hablando con un abogado y que estaba preparada para tomar acción legal si era necesario para proteger los derechos de sus hijos. Quedé absolutamente atónita. Esta mujer había estado en nuestra familia apenas un año y ahora me estaba amenazando con demandarme sobre mi propio testamento. Le dije que mi planificación patrimonial era mi asunto y que ningún tribunal en el mundo me forzaría a dejar dinero a niños que no estaban relacionados conmigo. Valentina solo sonrió fríamente y dijo, «Ya veremos», fiel a su palabra. Valentina presentó una demanda 3 semanas después. Los papeles legales alegaban que yo estaba participando en prácticas discriminatorias contra sus hijos, que estaba violando sus derechos como miembros de la familia mixta, y que mi testamento favorecía injustamente a Sofía sobre sus 6 hijos. Estaba pidiendo al tribunal que me forzara a dividir mi patrimonio igualmente entre todos los 7 niños, lo que habría significado que cada niño obtuviera aproximadamente $300.000 en lugar de que Sofía potencialmente heredara la cantidad completa a través de Roberto. Estaba devastada, no solo por la demanda, sino por el hecho de que mi propio hijo estaba permitiendo que su esposa demandara a su madre. Cuando llamé a Roberto para hablar sobre eso, parecía desgarrado y estresado.
Dijo que Valentina lo había convencido de que solo estaba tratando de proteger a sus hijos y asegurar que tuvieran las mismas oportunidades que Sofía. Alegó que no quería estar involucrado en la batalla legal, pero tampoco iba a pedirle a Valentina que retirara la demanda. Contraté a un excelente abogado, Dr. Miguel Herrera, quien se especializaba en planificación patrimonial y derecho familiar. Miguel me aseguró que la demanda de Valentina era frívola y no tenía base legal, pero me advirtió que aún tendríamos que pasar por el proceso de defendernos contra ella, lo cual sería caro y emocionalmente agotador. Mientras nos preparábamos para el tribunal, Miguel sugirió que conduciéramos un descubrimiento exhaustivo para entender la verdadera situación financiera y motivaciones de Valentina. Si iba a reclamar que sus hijos necesitaban mi herencia debido a dificultades financieras, necesitábamos examinar si esa dificultad era real o fabricada. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Miguel contrató a un investigador privado para investigar los antecedentes de Valentina, su historial de empleo y sus registros financieros. Lo que descubrimos fue absolutamente impactante y cambió todo sobre el caso. Primero, descubrimos que Valentina no estaba ni cerca de estar luchando financieramente como había hecho creer a todos. Poseía 2 propiedades de alquiler en un estado vecino que generaban ingresos mensuales significativos. También tenía una cuenta de ahorros sustancial y cartera de inversiones, que nunca había mencionado a Roberto o nuestra familia. Pero la bomba más grande vino cuando descubrimos la situación de manutención infantil. ¿Recuerdan cómo Valentina siempre decía que los padres de sus hijos eran irresponsables que o no pagaban nada o muy poco en manutención infantil? Esa fue una mentira completa. A través de registros judiciales y documentación financiera, descubrimos que Valentina estaba recibiendo pagos significativos de manutención infantil de múltiples padres que totalizaban más de $8.000 por mes. Esos son casi $100.000 por año solo en manutención infantil, lo cual nunca había revelado a Roberto o nadie en nuestra familia. Aún más impactante fue el descubrimiento de que había estado activamente ocultando estos ingresos a través de una red compleja de cuentas bancarias y arreglos financieros. Había establecido cuentas bajo nombres diferentes, tenía cheques enviados a apartados postales e incluso había estado usando la dirección de su madre para algunos de los pagos para mantenerlos ocultos de Roberto. Pero esperen, se pone peor. También descubrimos que Valentina había estado alegando ser madre soltera en varias aplicaciones de asistencia gubernamental y había estado recibiendo beneficios a los cuales no tenía derecho. Dado su nivel de ingresos real, había estado cometiendo fraude de asistencia social mientras, simultáneamente, recibía miles de dólares mensuales en manutención infantil e ingresos de alquiler. El investigador privado también descubrió algo más que explicaba mucho sobre el comportamiento de Valentina. Esta no era la primera vez que había dirigido su atención a una familia rica a través del matrimonio. Aparentemente había hecho algo similar con uno de sus esposos previos, un hombre que poseía un negocio exitoso de construcción. En ese caso, había tratado de hacer que él adoptara legalmente a sus hijos para que tuvieran derechos de herencia a su patrimonio. Cuando él se negó y se divorciaron, lo había demandado por pensión alimenticia aumentada y manutención infantil, alegando que él había prometido mantener a todos sus hijos. Armado con toda esta información, Miguel se preparó para lo que llamó el caso de tribunal más satisfactorio de su carrera. Valentina y su abogado no tenían idea de lo que se avecinaba. La audiencia judicial estaba programada para un martes por la mañana en el tribunal familiar. Valentina llegó vestida como si estuviera asistiendo a un funeral, claramente tratando de interpretar el papel de la madre soltera luchadora. Tenía a su abogado presente documentos sobre las necesidades de los niños, sus gastos educacionales y proyecciones sobre costos futuros. Su abogado dio una declaración inicial emocional sobre familias mixtas, trato igual y la responsabilidad que viene con la riqueza. Valentina subió al estrado y dio lo que solo puedo describir como una actuación digna de un Oscar sobre sus luchas financieras, sus miedos por los futuros de sus hijos y lo injusto que era que Sofía tuviera oportunidades que sus hijos no tendrían. Habló sobre cómo tenía que trabajar múltiples empleos solo para llegar a fin de mes,
cómo a veces tenía que elegir entre pagar alquiler y comprar comestibles, y cómo se quedaba despierta por las noches preocupándose sobre cómo podría enviar a sus hijos a la universidad. Incluso lloró varias veces durante su testimonio, hablando sobre los sacrificios que había hecho como madre soltera. Entonces fue el turno de Miguel, y absolutamente la destruyó. Comenzó presentando los registros bancarios que mostraban las cuentas ocultas de Valentina y los pagos mensuales de manutención infantil que totalizaban más de $8.000. La expresión en la cara de Valentina cuando esos documentos fueron presentados fue impagable, duro shock y pánico. Miguel metódicamente repasó cada mentira que Valentina había dicho. Mostró los registros judiciales de su propiedad de bienes raíces, sus ingresos de alquiler, sus cuentas de inversión y su valor neto real, que era bien más de $400.000. Demostró cómo había estado sistemáticamente engañando no solo a nuestra familia, sino a agencias gubernamentales y al tribunal mismo. La evidencia más dañina fue la documentación de su fraude de asistencia social. Miguel mostró que Valentina había estado alegando pobreza y estatus de madre soltera para recibir beneficios mientras simultáneamente cobraba manutención infantil sustancial e ingresos de alquiler. Había estado cometiendo múltiples felonías mientras me demandaba por acceso a mi patrimonio. Pero Miguel no había terminado. También presentó evidencia del patrón de Valentina de dirigirse a hombres ricos para ganancia financiera, incluyendo documentación de su matrimonio anterior y procedimientos de divorcio. Pintó un cuadro claro de una mujer que usaba a sus hijos como peones en esquemas elaborados para extraer dinero de los hombres que se casaba. Él, abogado de Valentina, claramente fue tomado por sorpresa por toda esta evidencia. Obviamente no habían hecho su debida diligencia en investigar los antecedentes de su cliente o verificar sus alegaciones. El abogado realmente pidió un receso para conferir con Valentina, y cuando regresaron, Valentina parecía como si hubiera visto un fantasma. El juez no se divirtió con lo que había sido revelado. No solo desestimó la demanda de Valentina con prejuicio, significando que nunca podría presentarla de nuevo, sino que también ordenó que pagara todos nuestros honorarios legales, que habían ascendido a más de $30.000. Más importante, el juez indicó que estaba refiriendo el asunto a la oficina del fiscal del distrito para posible procesamiento criminal relacionado con el fraude de asistencia social y cargos de perjurio. Valentina había cometido múltiples felonías y la evidencia era abrumadora, pero la historia no termina ahí. La revelación del engaño y fraude de Valentina tuvo consecuencias inmediatas para su matrimonio con Roberto. Cuando Roberto aprendió el alcance completo de las mentiras y manipulación de su esposa, quedó devastado. Se dio cuenta de que toda su relación había sido construida sobre engaño y que Valentina lo había estado usando, tanto como estaba tratando de usarme. Roberto pidió el divorcio dentro de 2 semanas de la audiencia judicial. También descubrió que Valentina había estado falsificando su firma en documentos financieros y había abierto cuentas de crédito a su nombre sin su permiso. Le había robado miles de dólares durante su matrimonio, dinero que él había pensado que iba a ayudar a mantener a sus hijos en apuros. Los procedimientos de divorcio revelaron aún más de las prácticas engañosas de Valentina. Resultó que ni siquiera tenía custodia completa de varios de los niños que alegaba estar manteniendo. 2 de ellos, en realidad, estaban viviendo con sus padres la mayor parte del tiempo, pero Valentina continuó cobrando manutención infantil para ellos, alegando que vivían con ella tiempo completo. El mundo de Valentina se desmoronó completamente después del caso judicial. Fue arrestada y acusada de múltiples cargos de fraude de asistencia social, perjurio y robo de identidad. La oficina del fiscal del distrito descubrió que sus actividades fraudulentas habían costado a los contribuyentes más de $50.000 en beneficios impropios durante varios años. Sus ex esposos, los padres de sus hijos, también comenzaron a tomar acción legal una vez que se enteraron de su engaño. Varios de ellos presentaron mociones para modificar arreglos de custodia y manutención infantil, argumentando que Valentina había estado tergiversando su situación financiera para inflar sus obligaciones de manutención. Las propiedades de alquiler que Valentina poseía fueron confiscadas como parte de los procedimientos criminales.
y enfrentó la posibilidad de tiempo significativo de cárcel y pagos de restitución. Sus esquemas financieros elaborados finalmente la habían alcanzado y las consecuencias fueron severas. En cuanto a Roberto, comprensiblemente quedó devastado por toda la experiencia. Había cuidado genuinamente a Valentina y sus hijos, y aprender que todo había sido un juego de estafa elaborado fue desgarrador. Se sintió culpable por permitir que Valentina me demandara, y tuvimos varias conversaciones largas sobre perdón y confianza familiar. Me dolió el apoyo inicial de Roberto a la demanda de Valentina, pero también entendí que había sido manipulado por una artista de estafa muy hábil. Valentina había pasado meses acondicionándolo para creer sus historias y verla como una víctima que necesitaba protección. El hecho de que inmediatamente pidió el divorcio cuando aprendió la verdad me mostró que su corazón estaba en el lugar correcto, incluso si su juicio había sido nublado. Sofía, mi nieta, también fue afectada por todo este drama. Se había encariñado con algunos de los hijos de Valentina durante el breve periodo cuando eran hermanastros, y estaba confundida y triste cuando esa relación terminó tan abruptamente. Tuvimos que tener conversaciones apropiadas para su edad sobre cómo a veces los adultos toman decisiones malas que afectan a los niños, y lo importante que es siempre decir la verdad. Las cuentas legales de defenderme contra la demanda de Valentina terminaron costando aproximadamente $30.000, pero Valentina fue ordenada judicialmente a reembolsarme por esos costos, si realmente podrá pagar. Dados sus problemas legales y la confiscación de sus activos, queda por verse. Más importante, toda esta experiencia le enseñó a nuestra familia lecciones valiosas sobre confianza, diligencia de vida y la importancia de protegerse de personas que podrían tratar de aprovecharse de tu generosidad. Roberto ahora entiende por qué sugerí un acuerdo prenupcial y está comprometido a ser más cuidadoso sobre futuras relaciones. También he actualizado mi testamento para incluir algunas protecciones y provisiones adicionales, no por la demanda de Valentina, sino porque toda la experiencia me hizo pensar más cuidadosamente sobre planificación patrimonial en el mundo complejo de hoy. Quiero asegurarme de que mi legado vaya a las personas que elijo y que nadie pueda manipular o coaccionar su camino hacia la herencia de mi familia. En cuanto a Valentina, lo último que supe, estaba enfrentando juicio por múltiples cargos de felonía y se había mudado fuera del estado. Varios de sus hijos terminaron yendo a vivir con sus respectivos padres, lo cual probablemente fue el mejor resultado para ellos. Eran víctimas inocentes en los esquemas de su madre, y espero que puedan construir vidas más saludables y honestas lejos de su influencia. Toda esta experiencia fue emocionalmente agotadora y financieramente costosa, pero al final, estoy agradecida de que la verdadera naturaleza de Valentina fue expuesta antes de que pudiera hacer aún más daño a nuestra familia. Es aterrador pensar cuánto dinero y propiedad podría haber obtenido acceso si Roberto no hubiera aprendido la verdad sobre ella cuando lo hizo. Lo más importante que salió de esta prueba fue una cercanía renovada entre Roberto y yo, pasar por esta crisis juntos y ver cómo Valentina había tratado de manipularnos a ambos de maneras diferentes. Nos ayudó a entendernos mejor y fortaleció nuestra relación. Hoy, Roberto se está enfocando en reconstruir su vida y ser el mejor padre que puede ser para Sofía. Es más cauteloso sobre las citas, pero no amargado, lo cual creo que muestra su resistencia y buen carácter. Sofía continúa siendo la alegría de mi vida, y saber que mi patrimonio eventualmente ayudará a asegurar su futuro me da gran paz mental. A veces me pregunto si podría haber visto a través del engaño de Valentina antes, si había señales de advertencia que perdí o preguntas que debería haber hecho. Pero he llegado a darme cuenta de que gente como Valentina son manipuladores hábiles que se especializan en encontrar y explotar la confianza y generosidad de otros. Lo importante es que la verdad salió cuando lo hizo, y nuestra familia emergió más fuerte y más sabia de la experiencia. Si hay una lección que quiero que la gente tome de esta historia, es confiar en sus instintos cuando algo no se siente bien, incluso en situaciones familiares. No tengan miedo de hacer preguntas difíciles y verificar información, especialmente cuando dinero significativo o asuntos legales están involucrados. Y recuerden que a veces las personas que parecen más necesitar ayuda son realmente las que necesitan ser más cuidadosos.